¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pues vaya cifras, vaya números que han estado arrojando distintos medios de comunicación respecto a la popularidad de Donald Trump, una popularidad que comienza a disminuir, una popularidad que se encuentra en números bajos, una popularidad que incluso ya alcanza también a la comunidad hispana, que fue clave en la victoria de Trump en las elecciones pasadas, una serie de manifestaciones el fin de semana, conocidas como No Kings, que presentan a un Donald Trump fortalecido, debilitado, disociado. ¿Cómo entendemos a Donald Trump en el marco de la guerra contra Irán, pero sobre todo en los problemas internos que esta misma guerra le está acarreando y su misma política como tal? Mi querido Jesús García, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Feliz como siempre de tenerte aquí, querido tocayo. Oye, pues yo de entrada por ahí comenzaría esta charla. ¿Cómo se encuentra la popularidad de Trump? ¿Cómo se encuentra Donald Trump al interior de los propios Estados Unidos, en donde parecería que hay un aire muy distinto al que él cuenta todas las mañanas a través de True Social? Su base dura pues, se mantiene igual, es decir, prácticamente igual. Hay que recordar que dentro del grupo republicano, obviamente, está la base dura, que son el movimiento MAGA, y aquellos republicanos que pues apoyaron parte del proyecto de Trump, pero muchos de ellos están desencantados y obviamente se están distanciando de muchas decisiones, e incluso lo vemos en el Congreso, dentro de los mismos congresistas, no son tantos, pero varios de ellos pues han estado distanciándose. Justamente estaba revisando yo un promedio, digamos, de encuestas y bajó, y es la primera vez que el presidente Donald Trump baja del 40% en aprobación, está al 38,7% más o menos. Esta es una media de todas las encuestas, es decir, en algunas puede estar en 40, 41, pero el promedio es 37, lo cual es bastante bajo, o sea, considerando incluso más bajo que su primer término. Entonces es preocupante porque él, por supuesto, está mandando mensajes de que está haciendo mucho, pero pues evidentemente la gente no está opinando lo mismo. Obviamente el rechazo es más entre los demócratas y que entre los republicanos, pero los independientes, quienes finalmente son aquellos que deciden las elecciones, seámoslo claro, porque deciden en muchos distritos si se van a la izquierda o a la derecha, ¿no? ¿Cuál es el grupo que más apoyan? Y que muchas veces no se habla de los independientes como un grupo realmente, no diría como indeciso, sino finalmente que están viendo hacia dónde les conviene o consideran que su voto puede tener más valor. Y es un porcentaje importante porque son más del 20% en algunos casos, en algunos distritos es mucho mayor. Entonces, y ahí se encuentra, por ejemplo, muchos latinos. Los latinos es de los grupos que incluso es más difícil como determinar que tengan una visión muy específica. Por supuesto, hay una inclinación más demócrata y hay un grupo que ha aumentado en cuanto a apoyo a republicanos en ciertos distritos. Pero los resultados también les está impactando las políticas económicas principalmente, que es lo que más se pone sobre la mesa y pues que está afectando justamente al gobierno del presidente Trump. Oye, y en ese sentido, como bien lo dices, parecería que Estados Unidos, y tú coméntamelo también, escuchábamos diversas proclamas durante estas manifestaciones del fin de semana, escuchábamos a personajes mediáticos, el caso de Robert De Niro pedir su destitución. Este clamor, ¿qué tan popular es la destitución de Trump como tal? ¿O es más que nada una expresión que se da en ciertos sectores de la sociedad de los Estados Unidos, pero aún no logra ser dominante en la discusión? ¿O qué tanto ha crecido hacia ese sentido, oye? Sí, por supuesto hay un movimiento que está pidiendo que sea destituido, pero eso no va a ocurrir. O sea, hay que ser serios en ese sentido, porque incluso si hubiera un proceso de impeachment, vamos a poner un escenario hipotético de que los demócratas ganaran las elecciones en 2026 y lograran la mayoría en el Congreso, como la tuvieron durante el primer periodo de gobierno de Trump, donde enfrentó dos juicios políticos. El problema de esos juicios políticos es que a pesar de que logró, digamos,
digamos, señalarse o imputársele alguna falta que debió, digamos, perseguirse o procesarse, no se logró porque no había la suficiente mayoría en el Congreso. O sea, necesitan tener mayorías realmente importantes, calificada como se le conoce en México, ¿no? Por así decirlo, es decir, suficientemente irrefutable para justamente lograr un avance. De lo contrario, es solamente un debate, básicamente expresión política, pero donde pues puede de algún modo cambiar cierta perspectiva es sobre el resultado en los distritos, porque definitivamente si pierden los republicanos el apoyo que tienen en el Congreso o las posiciones, pues obviamente le complican mucho más la agenda a Trump. Cuando digo mucho más es que aún aunque tengan mayoría en este momento, no tienen la mayoría tan fuerte como para poder avanzar como quisieran en las decisiones del presidente Trump. Por eso vimos, por ejemplo, todavía el problema del Departamento de Seguridad Nacional, que no ha logrado ser financiado. Por un lado están los demócratas pidiendo cambios sustanciales a las agencias migratorias, por otro lado están los republicanos presionando para que se apruebe todo el presupuesto y quizás después hablar sobre algunos cambios en posiciones migratorias, pero en esa, digamos, minoría que tienen incluso los demócratas, han logrado bloquear justamente el avance presupuestal, porque solamente en el Congreso, en el Senado, por ejemplo, tienen que votar por 60 votos y los republicanos no alcanzan esos 60 votos, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero cuando las mayorías tienes que verlas dependiendo las temáticas y de cómo se den negociaciones. Por eso este discurso de presionar para que el presidente vaya, pues, o sea, está muy bien dentro del debate, es interesante y obviamente despresuriza mucho lo que la gente está sintiendo y las preocupaciones que tiene, pero pues siendo realistas, eso es algo pues que no ocurriría a menos de que obviamente se cometa algo extraordinario y haya una unidad en el Congreso para promoverlo. Ese punto, qué bueno que lo aclaras y lo pones sobre la mesa, Tocayo, porque mucha gente lo que ha comentado, incluso, que tanto después de las elecciones de noviembre, Donald Trump esté firme en su puesto, sobre todo cuando ves este tipo de manifestaciones, este tipo de reclamos, y que como bien señalas, pues hay que irse con mucho tiento sobre ello, porque también tendríamos que preguntarnos qué tanto les conviene a demócratas o republicanos la salida de un Donald Trump. Exactamente, porque no es a quién vas a poner, es decir, quién sigue dentro de la línea. En este caso, por ejemplo, en un caso hipotético de que se decidiera por algún tema constitucional, ya sea por la enmienda 25 o cualquier otra que es una enmienda que se aplicaría por cuestiones, por ejemplo, de salud mental o que estuviera incapacitado el presidente para gobernar realmente porque estaba muy enfermo o no sé, un problema en particular que se demostrara que existiera y se determinara eso, que es una batalla que tendrían que impulsar desde el gabinete, luego irse al Congreso, es complejo. Pero en un caso hipotético que eso ocurriera, pues el que seguiría en el mando sería el vicepresidente, que es el vicepresidente es J.D. Vance, que tiene la misma línea política e incluso algunos aspectos mucho más duros que el presidente Donald Trump. En caso de que no fuera J.D. Vance por cualquier otro elemento, tendría que ser el presidente de la Cámara de Representantes. En este momento, si los republicanos logran mantenerla, pues es Mike Johnson, que es uno también una completamente maga, republicano, defensor de todas las políticas del presidente Donald Trump. Así es que tampoco es que hubiera realmente mucho cambio. ¿Cuál sería el cambio sustancial que los republicanos estarían en un problema? Que ninguno de estos personajes tiene el carisma que tiene Donald Trump. Y creo que lo hemos abordado aquí, porque por mucho finalmente que Donald Trump tenga políticas que son criticables y que se enfrenten desafíos importantes en tribunales y que se hayan decidido en su contra, es un personaje que sigue siendo carismático dentro de su base y que mantiene esa unidad dentro de su base. Entonces, sin ese personaje es muy difícil que cualquier otro político realmente logre ocupar una posición y mantener esa unidad dentro del partido. Salió una encuesta reciente justamente de quiénes podrían suceder a Donald Trump. Obviamente se está pensando en que sea J.D. Vance el que sea, digamos, el que lidere la fórmula, ¿no? Para las siguientes elecciones. Sin embargo, para el 2028, pero ha avanzado, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, no ha avanzado tanto, pero ya se le va acercando. Pero también es todavía muy temprano. ¿Por qué? Pues porque Marco Rubio está mucho en la palestra a nivel nacional, o sea, sale bastante en las noticias porque está liderando mucho de la agenda internacional, bueno, básicamente la agenda internacional exterior del gobierno del presidente Donald Trump, a diferencia de J.D. Vance, que no está tan en el, digamos, sí hay mucho
mucha exposición pública, pero no al nivel que está teniendo Marco Rubio, porque lo vemos pues básicamente en todos lados debido a lo que está ocurriendo en América Latina, en Europa, en Asia y pues lo que está ocurriendo justamente en este momento con Irán. Claro. Oye, y en ese marco de lo que pasa al interior y también el tema de los migrantes, que por supuesto está presente y estaba presente en algunos puntos de estas marchas del fin de semana, te he visto muy activo también, por eso me atrevo a preguntártelo como tal. Esta discusión, ¿no? Que le hemos escuchado antes en Stephen Miller, que le hemos escuchado antes en gente cercana o de peso en el trumpismo, de la cuestión del nacimiento, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuánto puede impactar realmente en esta situación a favor o en contra de Trump? ¿Cuánto puede fortalecerlo con los grupos más radicales que hay? ¿Cómo vamos entendiendo precisamente esta discusión también que se viene gestando ya en torno a un punto que es tan particular, querido, no, la ciudadanía por nacimiento, por todo lo que implica detrás? Así es. Mira, de entrada, yo creo que cada país puede determinar cómo asigna la ciudadanía, obviamente, en sus países. Hay algunos que lo hacen por nacimiento, hay otros que lo hacen si los padres son, por ejemplo, ambos nacieron en ese país, entonces se les asigna, aunque el niño no haya nacido en Estados Unidos. La Constitución en Estados Unidos, la 14 enmienda, señala que las personas nacidas en Estados Unidos son estadounidenses. Eso es lo que señala la Constitución. Pero como sabemos, las constituciones, no solamente la de Estados Unidos, son, digamos, cuestionables y por eso se presentan demandas, porque hay interpretaciones sobre realmente cuáles son las salvedades. Ha habido casos importantes en la Corte Suprema, de hecho, mañana van a escuchar argumentos importantes justamente sobre este gran debate a nivel nacional. El presidente Donald Trump presentó una orden ejecutiva para bloquear la ciudadanía para los hijos de indocumentados y también para los hijos de turistas, de trabajadores con visas, para gente que está trabajando de manera, digamos, provisional en los Estados Unidos, aunque tengan visa. Pero esto, obviamente, hay un debate muy fuerte porque obviamente cuestiona la enmienda 14, que es donde justamente se establece la ciudadanía por nacimiento. Y Trump ha perdido en los tribunales. Ha habido cuatro demandas importantes después de que hubo una primera decisión de la Corte sobre cómo se deberían establecer las decisiones en los tribunales. Se presentaron nuevas demandas porque al principio había como siete u ocho demandas que se redujeron más o menos como a cuatro demandas colectivas para que se integraran a las personas en todo el país, que es la única forma en que se pueden integrar. No, si no, se quedarían solamente por ciertas jurisdicciones y eso generaría un problema incluso mucho mayor, ¿no? Entonces, Claro. el tema es que ahorita la Corte Suprema va a tomar esta decisión luego de que las Cortes inferiores determinaron en contra de la decisión de imponer o determinar con la ciudadanía por nacimiento, bajo los argumentos de que la Corte Suprema ya había determinado justamente que una persona que nació en los Estados Unidos, aunque sus padres fueran inmigrantes indocumentados, esa persona es ciudadano estadounidense. Es un caso de 1868, me parece, que finalmente de 1895, después de que se implementó se implementó la 14 enmienda, la enmienda 14 que fue en respuesta justamente para proteger a los descendientes de esclavos, que ese es otro tema, es muy complejo, o sea, no es un tema tan sencillo, pero creo que la última decisión importante el de la Corte Suprema fue el de este ciudadano chino que finalmente había salido del país, él nació en Estados Unidos, fue a visitar a sus padres a China y no lo querían aceptar nuevamente, ni le aceptaron que tenía ciudadanía, presentó demanda, llegó a la Corte Suprema y reafirmó que él era ciudadano estadounidense y eso finalmente confirmó que cualquier persona nacida en territorio estadounidense, pues era ciudadano estadounidense. Y eso es lo que cuestiona Trump, lo que está haciendo, y eso me parece inteligente también, es una perspectiva interesante cómo lo establece el gobierno federal cuestionando que si bien estas personas que nacieron en Estados Unidos podrían tener derecho a la ciudadanía, no si sus padres o los dos padres son indocumentados, que dividen, hasta eso son bastante listos en hacerlo, porque dividen, si uno de los padres es, por ejemplo, tiene green card o es ciudadano estadounidense, a lo mejor sí podría acceder a la ciudadanía. Perdóname. No te puedo. O si los dos padres son ciudadanos, sin ningún problema, etcétera.
Entonces el debate es tan interesante que finalmente la Corte ahora tendrá que volver a decidir sobre algo que ya decidió hace 150 años, ¿no? Y que pues es un debate que abre. De hecho, ahorita tuve yo un pleito ahí con el subsecretario Christopher Londo porque lo que está haciendo él en su argumento, el subsecretario pone como ejemplo decir que Estados Unidos tiene derecho a decidir a quién le da o no ciudadanía. Y pone como ejemplo, y me parece muy maniqueo hacerlo, por ejemplo, al supuesto nuevo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que es ciudadano estadounidense, aunque sus padres, no tenemos todo el historial de cómo llegan los padres a tenerlo o que él nacía en los Estados Unidos. Entonces pone ese ejemplo que obviamente quién va a apoyar pues algo, obviamente a un líder de un cártel decir que está a favor o que no está a favor. Entonces yo lo que le respondí es que finalmente ese es justamente parte del debate, que hay un debate y si fuera tan sencillo, la Corte Suprema no estaría analizándolo en este momento. Es decir, si fuera blanco y negro como ellos pretenden que sea, no habría modo de que hubiera llegado a la Corte Suprema. La Corte Suprema hubiera dicho, yo desestimo este caso porque está bastante explicado y lo que decidieron cortes inferiores, pues ya está determinado. Entonces es muy interesante porque además, pues hay que recordar que hay muchas decisiones que esta Corte Suprema ha tomado a favor del gobierno de Estados Unidos en este momento, del presidente Trump, y sí hay una preocupación fuerte que pudiera tomar una decisión a favor. Pero por supuesto hay muchos constitucionalistas que pues señalan que esa interpretación que se está haciendo en este momento por parte del gobierno federal pues es errónea. Claro. Oye, querido, y en este punto, no puedo dejar de preguntarte también, y un asunto que aquí ha generado mucha controversia, que es lo que tiene que ver con el ICE, con México, con los mexicanos que han fallecido precisamente en estos lugares que en lo personal yo llamo mazmorras. eh, ¿Hacia dónde va esta situación? ¿Hacia dónde crees que pueda llegar esta exigencia del gobierno mexicano? ¿Y qué tanto? Porque salió un poco de los medios, pero cuando se dieron las primeras No Kings se hablaba también de eso, se hablaba de evitar que siguieran estas políticas de ICE, se hablaba de evitar que esta policía siguiera con sus acciones como lo hace. Eh, ¿Cómo se encuentra esta situación después de que nos hablan de 14 personas que han fallecido? Algunos dicen que se suicidaron, otros no. ¿Qué viene a evidenciarnos en todo este entorno en donde cada día está más cerca un mundial de fútbol que ya no sabemos cómo va a llegar, pero cómo viene a evidenciar todo ello? Mira, yo creo que es importante que el gobierno mexicano se manifieste al respecto. Sin embargo, es complejo porque el mismo gobierno mexicano enfrenta cuestionamientos sobre cómo trata a los inmigrantes en México mismo y tiene incluso desafíos en cortes internacionales sobre eso, en la Corte Interamericana, que es donde pretende incluso presentar esta queja contra el gobierno de Estados Unidos. Pero por otro lado, por supuesto, hay cuestionamientos severos dentro de organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos por la forma en que se está tratando a los inmigrantes dentro de las prisiones estadounidenses, ¿no? De ICE, como bien señalas, porque además, pues estas prisiones, la mayoría son privadas y las regulaciones les permiten actuar de cierta forma, porque además hay una laguna que las protege, porque como están bajo contrato de gobierno, etcétera, etcétera, al final nadie es castigado por la muerte de un inmigrante en los Estados Unidos. Lo que creo que me parece que es importante es que el movimiento y los cuestionamientos sobre esto están creciendo, entonces está poniendo sobre la mesa un problema que se está volviendo pues básicamente sistémico, es decir, es algo que ya lo están viendo como una situación regular que no debería estar ocurriendo. De estas 14 muertes, ¿qué es lo que va del año? O sea, no es en todo el periodo de gobierno de Trump, eso es lo que va del año. 14 es muchísimo, estamos que apenas entrando en abril y ya hay 14 migrantes muertos bajo custodia de ICE. 4 de ellos son mexicanos, de hecho. Entonces, 13, me parece 13 o 14 ya, son mexicanos desde el inicio de este segundo periodo del gobierno de Trump. Es decir, estamos hablando de que hay un patrón extraño que las autoridades no han logrado explicar y que evidentemente tienen que ver con atención médica, con la forma en que se trata a las personas. Si, por ejemplo, la persona está manifestándose y tratan de reprimir a la persona, pero al final se pasan de fuerza y terminan pues matando a la persona. Si hay un problema, por ejemplo, si la persona entra en depresión y no atienden, porque incluso en las cárceles deberían de haber
programas para atender asuntos mentales y no las atienden, no hay alertas suficientes para ello. Es decir, hay un cuestionamiento real y hay muchos reportes también previo a esto del Congreso justamente señalando esos abusos, tanto en contra de mujeres como de hombres, principalmente mujeres que son las que más sufren, digamos, algún tipo de violencia. Por ejemplo, vimos un caso, los casos de las mujeres que fueron incluso, que les quitaron la matriz, por ejemplo, sin su autorización, ¿no? En ICE. Entonces, esto son muchos elementos que han estado abonando. El problema es que no avanza lo suficiente. Es decir, los congresistas están entrampados en temas que saben que son muy polémicos y en los que no se quieren meter tanto. Por eso el problema del Departamento de Seguridad Nacional en este momento es tan complejo, porque los demócratas, aunque tuvieran razón de que estén pidiendo cambios en la forma en que ICE está realizando operaciones migratorias, pues obviamente el apoyo que pudieran recibir en ciertas regiones del país no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque obviamente va en contra o estarían apoyando a esas personas la deportación de personas indocumentadas, sin importar si tienen o no historial criminal. O sea, es un tema muy complejo y pues meterse ya, digamos, como en estos detalles les está costando pues más trabajo y están buscando más bien enfocarse, por eso lo estamos viendo ahora en las campañas, en temas, por ejemplo, económicos, ¿no? Que es lo que finalmente a la gente le termina preocupando más. Sí ha aumentado, obviamente, la preocupación en temas migratorios, está colocándose como uno de los temas más importantes en la agenda, pero al final siempre van a liderar el trabajo, el acceso a productos más baratos, por ejemplo, ¿no? Y la economía en general en los Estados Unidos. Mi querido Jesús García, periodista mexicano allá en Estados Unidos, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos aquí en nuestra comunidad, oye. Mucho gusto, Jesús, un gusto como siempre.